Dios le bendiga en este día tan especial, un día más compartiendo la palabra de Dios, la palabra que puede cambiar y transformar tu vida, la palabra que tiene un mensaje de parte de Dios para ti. Dios quiere tratar contigo en este día y yo te doy gracias por permitirme entrar en tu hogar y quiero que nos quedemos juntos por un momento para estudiar la palabra del Señor. Y he titulado el mensaje de hoy, de muerte a vida. Así que es un mensaje interesante, contiene el ADN del cielo para tu vida, para tu familia, para tu hogar, para tus hijos. Si hoy estás cansado, deprimido, angustiado, Dios tiene un mensaje muy especial para tu vida. Antes de comenzar vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole a Dios que nos bendiga en este momento. Padre Dios, venimos delante de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús y en ese nombre, Señor, compartimos tu verdad, la verdad que viene del cielo, la verdad absoluta, que eres tú, Señor. Y en ese nombre poderoso y maravilloso de Jesús, reprendemos todo pensamiento y todo aquello que esté en nuestra mente y corazón, que sea un argumento que nos aleje de tu amor, de tu verdad y de tu presencia. En el nombre de Jesús declaro la bendición de Dios, suelto el poder y la gracia de Jesús, suelto su nombre glorioso y maravilloso para que recibas paz, vida y abundancia de Dios en su nombre. Amén y amén. Vamos a pedirle a Dios que esta palabra se nos revele al corazón. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, y en el versículo 21 al 24. Vamos a tocar un tema que no es un tema muy fácil, no es un tema que todo el mundo lo entienda, pero es un tema que está en la palabra de Dios y que sin ese tema la existencia del cristianismo no sería real. Entonces vamos a leer Filipenses 1 del 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, está hablando de predicar el Evangelio, no sé entonces qué escoger. Entonces, tenía un debate allí el apóstol. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, el apóstol está diciendo, para mí, el morir es ganancia. El ir donde está Dios me es más beneficioso. Y, ¿por qué Pablo podía decir esto? Tenía ganas de morirse, le estaba yendo mal. No, todo lo contrario, está diciendo allí en la palabra, que para él es un deseo precioso estar y quedarse para predicar el Evangelio por causa de aquellos que aún no han escuchado a Cristo. Él tenía el deseo de seguir predicando, de seguir anunciando la verdad, porque él tenía ese deseo de que la gente se salvara o que la gente fuera convertida y vivir así para Jesús y un día entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué Pablo quería irse? Porque, evidentemente que la vida de Pablo fue una vida que pasó muchas cosas. Pero a donde él nos quiere llevar es que lo que hoy se vive en el mundo, la tristeza, el dolor, el hambre, la necesidad, la peste, la enfermedad, el quebranto, todas esas cosas que hacen el diario vivir, porque si bien tenemos un momento de alegría, son más los momentos de tristeza, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, que los momentos felices que uno realmente experimenta. Entonces él decía, porque para mí es ganancia irme. O sea, ¿por qué? Porque si voy a donde está Dios, allí hay paz, hay gozo, hay plenitud, allí no hay escasez, no hay problemas, Dios lo llena todo, o sea, Él lo completa todo, completa el ser del hombre. Entonces yo quería pensar con ustedes, imaginarnos con ustedes, ¿cómo entró la muerte? ¿Por qué razón la muerte está hoy en el ser humano? Cuando la muerte para Pablo era una ganancia. Entonces,
Vamos a descubrir un poco en la palabra del Señor lo que... Sabemos que Dios creó al primer hombre, Adán y Eva, y en el capítulo 3 del libro de Génesis, en el libro del comienzo, dice la palabra de Dios allí en el capítulo, vamos a ir al capítulo 2, versículo 17. Dios le dice al hombre que él había creado, al hombre que él había puesto a cargo de todas las cosas, del Edén, del lugar donde el hombre se paseaba con Dios, donde el hombre conversaba con Dios, donde Dios era el todo para el hombre y el hombre era el todo para Dios. Allí, ¿no, verdad?, había una comunión, había una intimidad con el Señor. Entonces Dios le da una orden a ese hombre que él cree, le dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis. Acá aparece la palabra muerte por primera vez. Seguimos un poquito más en Génesis capítulo 3 y en el versículo 10 y 11 nos dice de esta manera: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, está hablando Adán, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jesús dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le respondió: me engañó, la serpiente me engañó y comí. Y bueno, sigue la historia, pero vamos a dejarlo por un momento allí. Entonces, ¿por qué entra el pecado? Por una desobediencia. Adán desobedece el mandamiento de Dios, Dios le da un mandamiento y Adán desobedece el mandamiento de Dios. Entonces, no vemos que en el momento que él come del fruto, él muere. No murió, él no comió, o sea, no es que comió y ¡pum!, quedó seco. No, dice la palabra de Dios que él sigue viviendo, pero se muere espiritualmente a la presencia de Dios. Ya él no es, ya él no está en la presencia de Dios, ya él está conociendo el bien y el mal, y él ya no puede estar en comunión y con la presencia de Dios. Entonces vamos a leer un poquito más adelante. La palabra de Dios dice que por ese delito y por ese pecado, el hombre deja de estar en la presencia de Dios. O sea, se le viene un juicio de Dios a ese hombre. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Hoy vamos a buscar mucho la Biblia porque es un tema que da para que la Biblia nos enseñe más que la palabra del hombre. Entonces vamos a ir a Efesios capítulo 2, perdón, Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que, ¿cuándo estamos muertos? Cuando hay un delito. ¿Qué es un delito? Bueno, un delito es desobedecer la orden de alguien. El ser superior, el Dios del cielo, el creador de los cielos y la tierra, el que nos creó y nos formó a nosotros, el que puso aliento de vida en nosotros. Si usted lee Génesis, los primeros capítulos, el que creó el mar, los cielos, la tierra, las aves, las bestias del campo, todos los peces del mar. Él es el que fue el que creó todo, y Él nos da una orden: no coma de ese árbol, porque el día que coma de ese árbol ciertamente morirás. Y él es engañado por la serpiente, ahora lo vamos a ver. Pero lo interesante de todo esto es que la palabra de Dios, usted comete un delito si usted desobedece una orden directa de su Creador. Entonces, la muerte entra porque nosotros desobedecimos al Señor. Entonces, en el versículo 19 del capítulo de Génesis, la palabra de Dios de Génesis 3, 19 nos dice de esta manera. Hay varios juicios que Dios le da al hombre, pero termina de esta manera. Que quiero leerlo. Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues al polvo eres y al polvo volverás. O sea, el hombre fue tomado del polvo. Y el juicio de Dios por haber desobedecido es volver al polvo. Del polvo fuiste creado y al polvo
volverás. O sea, que el hombre se queda desnudo sin la presencia de Dios y ahora, por consecuencia, ¿no verdad? Dice que la tierra recibe maldición y recibe espinos y cardos, la mujer con dolores da la preñeces. Entonces viene todo un juicio que le viene al hombre por cuanto desobedece. Entonces tiene la muerte y dice: del polvo viniste y al polvo volverás. Seguimos un poquito más. Entonces volvemos a Efesios y seguimos allí en Efesios. Vamos a leer nuevamente Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. ¿Dónde está Efesios? Aquí está Efesios. Efesios capítulo 2. Ahora vamos a leer el 1 y el 2 nuevamente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? La desobediencia, ¿no verdad?, es algo que está en nosotros por consecuencia de que nosotros siempre estamos de continuo desobedeciendo la ley o las enseñanzas que Dios nos ha dado. Este espíritu de desobediencia, hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, y no es otra cosa que el mismo espíritu que engañó a Eva allí en Génesis capítulo 3. Busque conmigo. Igual no tenemos apuro, ¿verdad? Estamos en esta pandemia y estamos confinados en nuestra casa. Mire qué interesante. Dice que en el capítulo 3, versículo 13, dice, que ya lo leímos, dice: la serpiente me engañó. Eva dice: la serpiente me engañó y yo comí de ese árbol que no era que no debía hacerlo porque tú no habías dado un mandato. Entonces yo comí de ese árbol y caí. Dice en Efesios 2:12 que ahora opera en los hijos de desobediencia un espíritu en el aire, que es el mismo espíritu que nos engaña para que nosotros vivamos fuera de la voluntad de Dios. Y en Apocalipsis, en el capítulo 19, en el versículo 2, quiero que lea conmigo, dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice así: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, la cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. O sea, el diablo, hay un engañador, hay un enemigo que engaña y miente, ¿para qué? Para que nosotros, de vez de tener vida, tengamos muerte. Esa misma serpiente que engañó a Eva es la misma serpiente que ahora sigue engañando en Apocalipsis. ¿Y cuál es el beneficio de él? El beneficio de él es matarnos, porque él ya fue enjuiciado y condenado. ¿Qué vino a hacer el diablo? Juan 10:10 dice: el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús vino para que tengamos vida y para que la que tengamos en abundancia. Juan 10 dice: porque el diablo vino a matar, a robar. El diablo es el que mata. ¿Nos mató cuándo? ¿Cuándo nos mató? Cuando él nos engañó diciéndonos que con ese árbol nosotros íbamos a ser igual que Dios. Y no fuimos igual que Dios, sino que Él nos engaña, y ahora lo que recibimos es por desobedecer la orden de Dios, es la muerte. ¿Le gusta? ¿Está interesante? Bueno, sigamos un poquito más. Entonces, el diablo nos ha engañado y el diablo nos tiene muertos. Entonces, la palabra de Dios nos habla de que hay un hombre que es natural, ¿no verdad? Un hombre que es natural, o sea, un hombre que no puede percibir las cosas de Dios, que no puede escuchar a Dios, porque él tiene una naturaleza terrenal, una naturaleza humana, la naturaleza que recibió Adán, luego que se separa de Dios. Entonces vamos a ir a Corintios capítulo 2, versículo 14, y la palabra nos dice de esta manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es lo que, cuando decimos que murió, quiere decir que el espíritu del hombre ya no puede comunicarse con Dios? Su carne no muere instantáneamente, pero el espíritu del hombre ya no se puede comunicar con Dios, porque Dios lo saca del Edén y lo pone
sobre la tierra en un lugar separado y apartado para que no tuviera la relación espiritual con Dios. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas de Dios. ¿Cómo es un hombre natural? Bueno, un hombre natural, él no puede recibir, no puede percibir las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se reciben en el espíritu. Entonces, ¿cómo es este hombre no tiene espíritu? Sí tiene un espíritu y tiene un alma, pero no, su espíritu está muerto para con Dios. Y él ahora vive por su alma. Su alma son sus pensamientos, o sea, su razonamiento. Él vive por razonamiento, ¿no verdad? Él vive porque, bueno, si la ciencia lo demuestra, entonces él vive por razonamiento, vive por sentimientos, por los deseos que él tiene. Sus deseos, ¿no verdad?, tienen que ser saciados, y sus deseos no van conforme a Dios porque él tiene otros deseos que no agradan al Señor. Y lo otro es su voluntad. Yo vivo mi voluntad, yo vivo mi vida, yo vivo como a mí me parece, ¿no verdad? Vivo mi vida. Usted no me va a decir lo que yo tengo que vivir o cómo debo de vivir. O sea, Dios a mí no me va a decir cómo debo vivir o cómo tengo que vivir. ¿Por qué? Porque su naturaleza es una naturaleza terrenal, dice la palabra de Dios. Entonces, vayamos un poquito más. Él cree que puede valerse por sí mismo aquí en la tierra, que no necesita de nadie y menos necesita de Dios. Entonces vive de espalda al Señor. Para él son locura. Y es una tontería, leímos acá para él, dice, para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Entonces, cuando uno habla de locura, quiere decir que las cosas de Dios son una tontería. Él no puede percibir las cosas espirituales. Cuando uno le habla de cosas espirituales, como esta, que es una palabra espiritual que yo le estoy dando a usted, él se la subestima, no cree en ellas, porque cree que son tonterías, no puede creer en eso. No puede obedecer, no puede servir a Dios, no puede orar a Dios, no puede adorar a Dios. Cuando usted le habla del cielo y del infierno, él dice, eso son tonterías, son cosas de gente débil, gente que necesita esas cosas para vivir. O sea, para él son locura. Entonces, pueden ser personas muy piadosas. Te dicen, yo respeto todo, yo respeto todas las religiones, no le hago mal a nadie, porque su corazón está muerto. Es más, su corazón no puede entender que Dios exista, porque él tiene un vacío allá adentro que solo lo puede llenar el Señor. O sea, la incredulidad a él lo tiene ciego. Él no puede entender las cosas de Dios, no puede comprender las cosas espirituales de Dios. Porque para él todo es por el bien y todo es por el mal. Él vive en la justicia. Usted ve que esa gente que siempre, no, yo hago lo justo, yo soy una persona justa. Es una persona que se cree justa, que se cree que tiene la justicia en él, que él es el que puede juzgar a los demás y él no ser juzgado por nadie. Cuando en realidad él no puede percibir la justicia que viene de parte del Señor. Entonces, mirando en la palabra de Dios, yo encontré un hombre en Juan, búsquelo conmigo, Juan capítulo 3, llamado Nicodemo. Usted capaz que lo recuerda. Nicodemos, en el capítulo 3, viene en la noche para hablar con el maestro, lo reconoce como un maestro, reconoce que los milagros que él hacía no había otro que los hiciera. Él era un fariseo, ¿no verdad? Una persona importante en el Sanedrín. Él tenía conocimiento de las cosas de la ley, de los libros. Él era un maestro también. Entonces viene en la noche, le dice, respondió Jesús, le dijo, vamos al versículo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un hombre principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces el hombre natural, si no nace, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire el razonamiento de Nicodemo.
Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. No se trataba de la carne, no se trataba del cuerpo físico, no se trataba de volver a entrar en el vientre de una madre, no, se trataba del agua y del Espíritu. Este es el nacimiento del cual está hablando la palabra del Señor. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, Nicodemo se desarmó. Jesús le dice al versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro espíritu. Entonces lo que Jesús le está diciendo, mira Nicodemo, esto no es que vos vas a volver a entrar en el vientre de tu madre, lo que es carne es, o sea, este cuerpo ya está formado, ya está hecho, lo que es carne es. Estamos hablando de cosas espirituales, que tú estás muerto allá adentro en tu corazón. En otras palabras, tú necesitas un cambio interior. Y un cambio interior no se puede realizar si no es por la obra de Dios. Dios tiene que entrar en tu corazón y tú allí recibes el poder y la naturaleza de Dios. En otras palabras, cuando Jesús le dice, tú necesitas nacer del agua, porque el agua era para la purificación. Nosotros los cristianos y los no cristianos, los que se bautizan a veces por diferentes iglesias, le mojan la cabeza, o los que se bautizan en las aguas, la Biblia habla que el agua es el agua de la purificación. Lo que hace el agua, los que nos bautizamos en Cristo, conforme a lo que dice la palabra de Dios, lo que nos bautizamos, bautismo significa sumergirnos en las aguas. Entonces, los que nos bautizamos en Cristo sabemos que cuando uno entra en las aguas bautismales, lo que hace es morir significativamente, porque uno sale del agua, no es que se muere y queda en el agua, sino que muere y resucita. Lo que está diciendo es que yo me purifico en el agua y vuelvo a la vida. Por eso el bautismo es parte de la salvación, pero el bautismo no te salva si no seguís a Jesucristo. Entonces, quiero que leamos en Ezequiel, porque allí está mucho más claro. Ezequiel capítulo 34 dice de esta manera, Ezequiel capítulo 36 dice de esta manera, Ezequiel 36 versículo 25, dice, se le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer del agua. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 26, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. O sea que el agua del bautismo lo que hace es limpiarnos de nuestros pecados. Nosotros morimos en el bautismo para vivir para Cristo. Entonces el agua lo que nos hace es limpiarnos. Versículo 26, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Qué nos está diciendo el Señor? El Señor nos está diciendo que Él nos va a poner un corazón nuevo, porque el corazón que ahora tenemos es un corazón que es de carne. Entonces, si uno va a mirar en la Biblia las obras de la carne, es el pleito, el enojo, la muerte, la inmundicia, lo inmoral, ¿no verdad? El adulterio, la fornicación, los pleitos, las herejías, las enemistades. O sea, eso es la carne. Ese es el corazón de carne que Dios quiere sacar. Dice, pone un espíritu nuevo. ¿Qué quiere decir? Pone un espíritu sensible a la voz de Dios, por lo cual ese espíritu que va a estar en ustedes lo va a ser sensible a lo que Dios nos está hablando. Usted va a escuchar a Dios y usted le va a poder orar a Dios y Dios le va a responder y le va a contestar. Va a haber un diálogo entre usted y Dios. ¿Me va siguiendo? Dios pondrá un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y pondré dentro de vosotros, versículo 27, mi espíritu. ¿Por qué va a poner su espíritu? Porque en el Edén nosotros perdimos el espíritu de Dios.
y empezamos a vivir por las obras de la carne. Entonces, en el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. O sea, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Lo que el hombre no puede hacer. El hombre siempre está tratando de llegar a Dios, de agradar a Dios, de hacer obras para que Dios esté contento con uno, cuando nosotros no podemos hacer nada. El que lo va a hacer es Dios. Entonces, ¿qué Dios va a hacer? Va a limpiarnos con su agua. El agua es la palabra de Dios es la que viene a limpiarnos. Yo oigo la palabra y la palabra me da un conocimiento. Cuando ese conocimiento de la palabra viene a mi vida, ese conocimiento baja a mi corazón, yo lo empiezo a creer, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando yo oigo la palabra de Dios, mi mente comienza a ser limpiada con la palabra, y esa palabra yo la empiezo a creer, y el Espíritu que ahora obra en mí me hace vivir la ley de Dios, los preceptos, los mandamientos, los estatutos. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios que está dentro de mí me hace obrar conforme al corazón de Dios. Bueno, vamos bien, me hice entender. Entonces, ahora podemos agradar y cumplir la palabra del Señor. Ahora podemos vivir la vida que Dios quiere. Ahora podemos vivir agradable conforme al corazón de Dios. Entonces, ahora la vida de Dios, porque si Dios puso su Espíritu en mí, la vida de Dios ahora mora en mí. Mire cómo lo dice Juan. Vamos a abrir Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto, o sea, Jesús está asegurando, está hablándonos con un énfasis en nuestro corazón. Él dice, de cierto os digo, o sea, 2 veces, aclara que esto es una gran verdad. El que oye mi palabra, el que es lavado con la palabra de Jesús, Nicodemo, te es necesario nacer de la palabra, dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá más a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, ha pasado de ser un hijo natural, de una mente natural, ha pasado a tener una vida con Dios, ha pasado de muerte a vida. O sea, comienza a tener una vida espiritual en el Señor. Qué tremendo, ¿no? Comienza a tener una vida espiritual en el Señor. En el capítulo 3 y en el versículo 15, la palabra de Dios nos dice de esta manera, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué tremendo, ¿no? O sea, si usted cree en Jesús, va a tener que la vida eterna, va a pasar de muerte a vida, va a tener la vida eterna. Miren lo que dice 1 Juan, capítulo 3, versículo 14. 1 Juan capítulo 3, versículo 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, ¿cómo sabes que realmente tenés la vida de Dios? Porque amás. Y amar no significa el amor pasional que hoy tiene el mundo, sino, o sea, el amor interesado, el amor si me das te doy, el amor que compra con dinero, no, es el amor de Dios que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no se cansa, que nunca deja de ser, el amor que pasa el tiempo y siempre está allí. Dice la palabra que con amor eterno nos ha amado el Señor. Pero no me quiero ir por las ramas. Vamos a resumir un poquito. La muerte llegó al hombre por la desobediencia. Como consecuencia, nos fuimos de Dios, huimos de Dios. Y ya no podemos oír la voz de Dios. Entonces, no podemos entender la Biblia. La Biblia nos llama el hombre natural. El hombre no puede entender, no puede comprender, no puede recibir la enseñanza de Dios. Y no cree, se burla de Dios y tiene un gran vacío en su corazón.
está muerto para Dios. Estamos resumiendo, ¿no? Está muerto para Dios. Solo vive por el alma. Esto está bien, esto está mal. Solo vive por su propio razonamiento. Él lo que le parece que está bien lo hace y lo que le parece... O sea, está viviendo por el árbol del conocimiento del bien y del mal que comimos, que fue lo que nos apartó de Dios. Entonces, lo que hemos creído, cuando uno cree en Dios, lo que hace es limpiarse. Y cuando uno se limpia, es transformado en su corazón. Y tenemos ahora el Espíritu de Dios, ¿no, verdad?, con el cual clamamos Abba Padre, y tenemos la mente de Cristo, con la cual podemos vivir el mandamiento o las enseñanzas que Jesús nos ha dejado. Bueno, hemos llegado al punto donde la palabra de Dios dice, donde Pablo dice, para mí, o sea, esto no me resume, para mí el morir es ganancia, dijo Pablo. ¿Por qué es ganancia? Bueno, vamos a estudiar un poquito por qué es ganancia. Vamos a ir a Hebreos 12:23, donde Pablo dice, para mí el vivir es ganancia. ¿Por qué para mí el vivir es ganancia? Vamos a ir a Hebreos 12, en el versículo 23, dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, porque cuando uno se convierte, nuestro nombre queda inscrito en el libro de la vida, es un libro de la vida de Dios está en nosotros, se anota, hoy fulano de tal, en mi caso hoy Ricardo Arriola, recibió a Cristo y por lo tanto lo escribimos en el libro de la vida, él tiene vida y vida eterna y vida en abundancia. Entonces dice ahora, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén, la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez justo de todo, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Miren qué interesante. Pablo dice que ahora nuestros espíritus fueron hechos perfectos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que se terminó la lucha entre esa lucha interna que tenemos entre el pecado, esa lucha interna de hacer las cosas agradables a los ojos de Dios. Se terminó esa lucha, nuestros espíritus fueron perfeccionados. ¿No le gusta eso? Que su espíritu sea perfeccionado. Tremendo, ¿no? O sea que pasamos de tener esa lucha interna para vivir en una plenitud con Dios. Ya no tenemos que preocuparnos, nuestros espíritus fueron perfeccionados por Dios. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron, los dolores, el sufrimiento. Vamos a ir a Lucas capítulo 16, versículo 24. Miren lo que dice Lucas 16, 24. Esta es la historia del rico y de Lázaro. Y en el 24 dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia, rico, ¿no? Está hablando rico. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y bueno, luego sigue enseñándonos, pero Pablo nos está diciendo que fuimos liberados de tormentos y de dolores por tener a Cristo en nuestro corazón. Todos los tormentos, todos los dolores fueron quitados. Por eso Pablo quería decir, para mí la ganancia es ir allá, porque allá no voy a ser atormentado, ni voy a tener dolores. Lázaro ya no estaba siendo atormentado ni teniendo dolores. Veremos en otro pasaje, dice la Biblia, que le veremos cara a cara. ¿Usted sabe lo que es ver cara a cara al Señor? Ya no su brillo ya no nos va a dejar ciegos, sino que le veremos cara a cara. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pues voy pues a preparar lugar para vosotros. Dios está preparando un lugar para nosotros. Por eso Pablo dice, yo deseo irme, aunque mientras estoy acá, también me gusta estar acá porque puedo predicar el Evangelio y ganar más almas para el reino. Pero para mí el morir es ganancia. Yo quiero morirme para estar con el Señor porque tengo todos estos beneficios. Ahora,
Jesús también tuvo que morir. Siendo el Hijo de Dios, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Sin embargo, Él tuvo que morir por causa del pecado. Quiero que vayamos a primero, porque hay gente que dice, bueno, si eso es verdad, ¿por qué tenemos que experimentar la mente? ¿Por qué tenemos que experimentar la muerte? Bueno, justamente tenemos que experimentar la muerte porque este cuerpo corruptible no puede entrar en el reino de los cielos. Este cuerpo de carne no puede entrar en el reino de los cielos. Porque el cuerpo que Dios nos va a dar es un cuerpo de luz y no de carne. Por eso nuestro cuerpo va a poder traspasar paredes, porque la luz puede traspasar, la carne no. Pero la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Lo que es carne, ¿se acuerda que le dijo a Nicodemo? Lo que es de la carne, carne es. La carne no puede heredar el reino de los cielos. Por eso Dios nos va a dar un espíritu. Nos va a dar ese espíritu, y ese espíritu nos va a dar ese espíritu. Vamos a estudiar, ese espíritu va a ser un espíritu totalmente diferente, un cuerpo totalmente diferente. Vayamos a 1 Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, o sea, por los delitos, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. ¿Qué nos está diciendo? Que por la desobediencia de un hombre entró el pecado. Por la desobediencia de Adán, Jesús tuvo que venir a la tierra y convertirse él, que era sin pecado, convertirse en pecado, el justo por los injustos. Él era justo, pero él carga el pecado para que nosotros podamos tener vida y para que nosotros, en la muerte de Cristo podamos ser vivificados, o sea, podamos volver a tener la vida que teníamos en el principio con el Señor. Vayamos ahora a 2 Corintios 5:21. Es muy lindo, muy interesante este tema. Quizás esta predicación la vas a tener que mirar 2 o 3 veces porque siempre le vas a encontrar cosas nuevas e interesantes. Miren 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Pues es una cosa que se predica todos los días. Al que no conoció pecado, Jesús no conocía el pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Al que no conocía pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús no tenía pecado. Jesús era sin pecado, Él era justo, pero dice que se hizo pecado por nosotros. Porque alguien tenía que pagar el precio, alguien tenía que pagar el delito de haber desobedecido la ley de Dios. Y como no había hombre alguno que fuera sin pecado, Dios buscó, pero no hubo nadie que fuera sin pecado, Dios tuvo que enviar a su Hijo. Por eso hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, porque Jesucristo fue sin pecado. Todos los demás hombres fueron pecadores. No hay nadie que no sea pecador, ni María, ni nadie. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios dice que lo convierte a Jesús en pecado. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios fuera hecha en ese hombre que era sin pecado. Y cuando la justicia de Dios viene y cae sobre la vida de Jesús, el justo por los injustos, ¿se acuerda que recién lo leímos en 1 Pedro? Él se hace pecado, la justicia de Dios cae y entonces Jesús muere y va allí a la tumba y al tercer día resucita. Entonces Dios, el Padre, dice, recibo esta justicia, el justo por los injustos. Yo recibo a Jesús como justo y ahora dejo libre de condenación a la tierra, dejo libre de condenación a los hombres, para que todos los hombres se acerquen a mí. Quiero leerle otro pasaje, en 1 Corintios, estábamos en segunda, vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 19. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si solamente esperamos en Cristo en esta vida, no le estaba hablando a sus discípulos, somos los más dignos de conmiseración. Si tú solo esperas un milagro, una sanidad, un toque de Dios, que Dios te prospere, que Dios pueda alimentarte,
eres el más digno de conmiseración, dice, eres digno de lástima. Porque no es solo lo que Jesús hizo, no es para este mundo, lo que Jesús hizo es para la eternidad. Tú y yo nacemos y morimos con un solo propósito, aceptar a Cristo. Si tú aceptas a Cristo, no vas a vivir solamente los restos de días que te quedan en la tierra, sino que vas a vivir en la eternidad juntamente con el Señor, porque Dios te dará vida juntamente con Él. Mire, seguimos leyendo. Entonces, porque decir, ¿dónde estamos? En el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, ha sido hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por quién entró la muerte? Por Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea que todos recibirán vida. Tú me puedes decir, bueno, ¿qué culpa tengo yo con Adán? Bueno, porque por Adán todos pecamos y por Cristo todos somos obedientes. Porque Cristo lo que hace es darnos vida juntamente con Él. Dice, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Está diciendo que en Adán morimos y en Cristo vivimos. O sea, ahora tenemos vida juntamente. Jesús vino a darnos vida y vino a darnos una vida en abundancia. Este cuerpo, por la corrupción del pecado, va a ir a la tumba, así como el cuerpo de Cristo, ¿no verdad?, fue a la tumba, porque cuando Él se convierte, cuando Él carga el pecado de la humanidad, ese cuerpo ya no puede entrar al cielo. Por eso era necesario que Él al tercer día resucitara de entre los muertos. Y lo hizo. Él al tercer día resucitó. Yo no sé si te estás dando cuenta de lo que Dios te está dando. Dios te está dando vida y vida en abundancia. Dios te está vivificando tu cuerpo mortal y te está dando una vida y una vida en abundancia. Vamos a Juan capítulo 20. Hermano, yo estoy tan emocionado porque tengo vida con Cristo. Tengo una vida y una vida en abundancia. Tengo una vida eterna juntamente con Cristo. Aleluya. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 26 al 31. Acá viene hablando de que Jesús resucita entre los muertos. Y su propio discípulo, en este caso Tomás, en el versículo 26 dice así: 8 días después estaba otra vez su discípulo dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Dice que estaban las puertas cerradas y Jesús se atraviesa la puerta. Porque con un cuerpo, usted si quiere atravesar una puerta con este cuerpo, usted se va a golpear y se va a llevar un bruto chichón. Pero Jesucristo con el cuerpo resucitado, Él se aparece luego en la resurrección a sus discípulos y se aparece a los discípulos sin Tomás. Y Tomás dice que no estaba y le cuenta, hemos visto al Señor, se resucitó, se nos apareció acá. Y Él dice, yo si no veo sus manos y su costado no creeré. Entonces dice que se le aparece Jesús. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Jesús escuchó lo que Tomás le dijo a sus compañeros, a sus hermanos de fe. Dice, entonces Tomás le respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces Tomás creyó cuando vio a Jesús resucitado. Miren qué interesante. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿De qué señales está hablando? Las señales que él hizo después que resucitó. Además muchas otras señales en presencia de sus discípulos hizo, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida y vida en su nombre.
¡Qué tremendo! Para que tengáis, estas se escribieron, estas palabras se escribieron para que creáis que Jesucristo está vivo y para que creáis que creyendo en Jesús tengas vida y vida eterna y vida en Jesús, vida abundante. Estas cosas se escribieron para que tú las puedas creer. Hoy te presenté la vida y te presenté la muerte. O sea, la muerte es lo que muchos viven porque no creen en Jesús. Y yo te presenté la vida y te presenté a Jesús que vino del cielo, que nació de María, que comenzó a predicar el reino de los cielos, que luego fue muerto y crucificado, y que luego de la muerte y la crucifixión Él fue resucitado. Y luego que resucitó, comenzó a afirmar a sus discípulos, para que sus discípulos pudieran ver que realmente Él tiene el poder sobre la muerte. Dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria que no pudiste detener al Rey de gloria? Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria. Hoy te presento la vida y la muerte. ¿Qué vas a elegir? Espero que elijas la vida. Si aún no tenés a Cristo en el corazón, yo voy a orar por ti. Pero si tenés a Cristo en el corazón y sos como Nicodemo, que aún no podés oír a Dios, te encerrás a orar pero no oís a Dios. Lees la palabra pero ella no te afecta el corazón. Simplemente tenés una religión, pero no tenés a Dios en tu corazón. No fue cambiado tu corazón, no fue transformado su corazón. La palabra no te lavó. No tenés el Espíritu de Dios en tu corazón, con el cual clamás, Abba Padre. En otras palabras, con el cual clamás, Papito, aquí estoy, cámbiame, transfórmame, múdame. Así que en esta hora yo quiero orar por ti. Ora conmigo esta oración. Padre Dios, vengo delante de ti en esta hora a pedirte que entres en mi corazón, a pedir que la resurrección y la vida sea una realidad en mi corazón, a que yo pueda entender en mi corazón que tu Espíritu ahora mora en mí, que tu Espíritu recorre mi cuerpo, que tú cambies mi corazón, que tú cambies ese hombre natural, ese hombre que vive en el alma, Señor, que vive en el razonamiento, en los deseos, o en la propia voluntad misma del cámbiale el corazón a los que ahora te reciban, Señor. Di conmigo, recibo a Jesús en mi corazón. Recibo a Jesús en mi corazón. Creo que Jesús murió por mis pecados. Creo que Jesús murió para que mis delitos y mis pecados y mi desobediencia fueran quitadas. Creo que Jesús me limpia con su palabra y me limpia con su sangre preciosa en esta hora. Su sangre me limpia de todo pecado. Soy limpio ahora por Jesús. Entra Jesús. Entra Espíritu de Dios en mi corazón. Entra Espíritu Santo en mi corazón. Y hazme una nueva criatura. He aquí, todas las cosas sean hechas, Jesús, en mi mente, en mi alma, en mi espíritu y en mi corazón, para que yo viva conforme a tu palabra. Gracias, Jesús, porque ahora tengo vida y tengo la vida eterna y tengo la abundancia. Gracias, Jesús. Si te gustó esta palabra, bueno, te pedimos que nos dejes un comentario. Hay varios que nos están dejando comentarios de las cosas y de las bendiciones que están recibiendo. Sería bueno que tú también nos dejaras un comentario en YouTube, o que si no nos hagas un WhatsApp al 095 56 75 13. Gracias porque hoy eres mi hermano, porque recibiste a Cristo, porque sé que la paz ha inundado tu corazón, sé que el gozo ha inundado tu corazón, sé que la felicidad ahora está allí contigo y tienes ganas de gritarlo y tienes ganas de wow, lo que acabo de recibir, porque yo siento que recibiste algo en este día. Que Dios te bendiga ricamente. La paz y el amor del Señor sean contigo.